el panameño tiene algo que yo admiro muchísimo, que es que tiende a rendir honor a sus tradiciones, lo enaltece. Es la transformación y la recuperación de la identidad y amar lo nuestro, la comida, las culturas, la música, los lugares y sobre todo la conexión con los abuelos. No es solamente ese lugar favorito, sino volver a ti. Me tomó como unos 2-3 meses escribir un cuento de una obra que ya venía presentándose por 20 años. La primera vez que yo veo mi lugar favorito desde el público, desde 2006 que me fui de Panamá, fue el 2025. El protagonista de la historia en el libro es Andrés, pero yo pienso que el protagonista, una vez que lo tiene en la mano, el protagonista es el que lo lee. ¿Es un lugar favorito? Es mi lugar favorito. Panamá sigue siéndolo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Autores. Soy María Alejandra Requena. Gracias por acompañarnos, por cierto. Si ya se suscribieron al canal, muchísimas gracias. Ahora, si todavía no se han suscrito a este canal de YouTube, pues háganlo también, porque así van a tener la oportunidad de ver cada uno de los episodios, uno más interesante que el otro, por cierto, como por ejemplo mi invitado del día de hoy, que nos presenta un libro que me encanta. Tengo que reconocerlo públicamente antes de comenzar la entrevista, se lo dije. Mi lugar favorito. Se trata de Jonathan Prosper, quien nos acompaña hoy aquí. Bienvenido. Hola, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Me encanta esto, la ilustración, te estaba comentando antes de comenzar, qué bonito está, qué cercano. ¿Por qué escribir Mi lugar favorito? Bueno, Mi lugar favorito realmente nació como una obra de teatro musical escolar, por allá por el 2003, que Panamá celebraba los 100 años de separación de Colombia y estaba el auge de todo el mundo estaba bien patriótico y las maestras de la escuela donde yo trabajaba dando teatro, ellas querían hacer algo que incentivara el folclore y lo nuestro, las tradiciones nuestras en los niños. Era un colegio bilingüe y los niños estaban mucho más como enfocados en la música en inglés, en las tradiciones de afuera. Y pensando, dije, bueno, de esto mismo vamos a hacer la obra. Y la obra era de un niño que acostumbraba a todas sus vacaciones a irse a Disney World, al extranjero, a Japón, a Brasil. Por cuestiones de trabajo, el papá no puede irse de vacaciones. Y deciden entonces irse a la casa de los abuelitos en el interior de Panamá, en el campo. El niño hace todos los berrinches del mundo porque dice, allá no hay ni siquiera wifi, ellos no tienen televisión, allá no hay internet, qué cosa más aburrida. Y él hace un berrinche para ir, pero una vez que llega y entonces arranca lo que es la fantasía de la historia, al final el niño hace el mismo berrinche porque no se quiere ir. Entonces es la transformación y la recuperación de la identidad y amar lo nuestro, la comida, las culturas, la música, los lugares, el olor y sobre todo la conexión con los abuelos. Porque el papá del niño, él era del interior y los papás son esos papás que hacen sacrificios para darle un futuro mejor al muchacho, pero entonces cuando llegó a la ciudad no regresó como debía regresar. Entonces él también se reconecta con sus raíces y dice, de ahora en adelante, todos los años voy a regresar a mi lugar favorito. Qué importante reconectar, porque a veces en el camino se nos olvida un poco, algunas personas, las raíces, y resulta que cuando vuelves a ese lugar favorito, que te das cuenta que pueden ser muchos lugares favoritos, te sientes de una manera distinta. Es como volver a ti. No es solamente ese lugar favorito, sino volver a ti. Y es lo bonito. Ahora, Panamá tiene algo, el panameño tiene algo que yo admiro muchísimo, que es que tiende a rendir honor a sus tradiciones, lo enaltece. Y eso es algo que las veces que he podido visitar Panamá admiro muchísimo, porque de verdad que es impresionante. No solamente son sus sabores, son sus colores, son sus tradiciones. Vienes del arte, del teatro, por lo que estabas diciendo. Y esto precisamente fue hecho para teatro. Para teatro también. Las personas que lo han visto, los que lo han actuado también, ¿qué te dicen? Bueno, es como quien dice, yo te digo que es algo que pasó sin intención. Lo hice para un proyecto escolar. De ahí una persona que me escuchó hablando dijo, ¿por qué no lo llevamos al plano comercial? O sea, ya
vendiendo al público en general. Tuvo mucho éxito esa vuelta. Y en la última función de esa vuelta vino una gran productora de Panamá que hacía teatro de Broadway y se enamoró de la historia y la elevó entonces a musical, donde ya estamos hablando de vestuarios más caros, arreglos musicales. Entonces, en la obra escolar no tenía canciones. Entonces, yo tuve que escribir las letras. Yo escribí las letras, porque yo no toco ni maracas, pero sí escribo. Entonces, escribí las letras. Que tienes esa capacidad. Y se hizo en los arreglos musicales y de verdad que ahí me comencé a dar cuenta, y ahí llego a lo que me preguntaste, cómo todo el que conectaba con la historia iba sacando ese amor que tenía por Panamá, porque el que hizo la música originalmente, nunca nos habíamos visto. Él hizo eso en un cuartito en su casa, una cosa bien improvisada. En su casa él tenía su pequeño estudio. Y cuando yo escuché las pistas, era como que yo hubiera hecho los arreglos. Ay, o sea, qué bueno. Como yo escribí, él interpretó la música. Conectó perfecto. Conectó. Y cuando mencionas a los personajes que fueron involucrándose, de hecho, el año pasado, 2025, la obra cumplió 23 años de haberse escrito. Entonces, pasó de teatro escolar al circuito comercial. Después, en el 2015, pasa al circuito musical, que ya era algo como bien jet set, y que yo decía, ¿cómo llegué aquí? Se hizo entonces otra vez en el 2018, de ahí se hizo en el 2022 en otra escuela, que esa experiencia me gustó porque como que regresó al origen, a los niños, y los niños estaban vueltos locos. Para lo que fue hecho inicialmente. Exacto. Y en el 2023 me llama un gran amigo, César Robles, que él es el director de las artes del Teatro Nacional de Panamá, que es la casa magna del teatro, y me dice, no, lo que pasa es que en el 2025 estamos pensando hacer como una temporada de arte panameño, danza, música, ópera, y queremos cerrar con Mi Lugar Favorito. Entonces, mi cara congeladísimo. Entonces yo siempre digo, ok, déjame hablar con mi esposa, que mi esposa, by the way, es mi manager. Es la que toma las decisiones. Así no fuese mi manager, es la que toma las decisiones. Y le comenté, me acaba de pasar esto. Y dijiste que sí, yo sí dije que sí, pero no le hablé no sé, quedé en shock. Claro. Porque llegar al Teatro Nacional, o sea, fue como un cúmulo de emociones así, porque llegar de un teatro escolar al Teatro Nacional y que la obra se haya seguido presentando durante 20 años sin perecer. Y además era la que cerraba. Exacto, la temporada. Increíble. Era una cosa totalmente surrealista. Y entonces, cuando ya acordamos, mi esposa habló con el director productor, hicieron sus arreglos. Yo no me meto en nada de lo que es plata ni negociación, porque eso me corta la creatividad. Tampoco me pagan nada. Mi esposa cobra el 100% de las comisiones. Bueno, exactamente, porque toma las decisiones. Exacto. Y es la que cobra y ya Entonces, mi esposa me llama y me dice, ¿hace cuánto tú escribiste esto? Le digo, en el 2003. Tú me estás diciendo que esta obra tiene más de 20 años. Yo le digo, sí. Cuando tú haces algo sin una intención específica, yo no buscaba que esto fuera una explosión, nada. Yo simplemente lo hice del corazón. Y te pasan estas cosas, tú de verdad no sabes ni cómo reaccionar, ni cómo no pensaste esto o aquello antes. Y ella me dice, ¿qué estás esperando? Yo, ¿esperando para qué? Tú te das cuenta que si algún día esto lo dejan de producir, ya quedó en el recuerdo. ¿Qué estás esperando para dejar algo tangible? Y ahí ella me siembra la semillita de Mi Lugar Favorito, el cuento. Claro. Cosa que yo no pensaba de nunca. Hacerlo ya así, libro, Mi Lugar Favorito. Nunca se me había... Yo escribo, o sea, eso es lo que me apasiona, lo que venía haciendo por los últimos 20 años, pero nunca había pensado en publicar Mi Lugar Favorito, el cuento. Pensé que era copy-paste, la obra acá, algunos ajustes. No. Es una narrativa totalmente distinta. Me abrió la creatividad a más cosas, porque ahora el niño no tiene que desaparecer por la izquierda y entrar por la derecha. El niño puede volar, el niño se puede transportar, hay más escenarios, pueden ir a más lugares, hay más personajes. O sea, el libro no te limita. Y eso fue lo que comencé entonces. Me tomó como unos 2-3 meses escribir un cuento de una obra que ya venía presentándose por 20 años. Y tan exitosa, además. Y fue algo que al final, y te lo digo sin ánimo de ser muy cursi, pero al final, cuando finalmente terminé y puse fin, yo llamé a mi esposa
y traté de leerla en voz alta al final y no pude hacerlo sin quebrarme. Sin quebrarme, se me emocioné porque yo decía, no puede ser, o sea, es algo que... Y entonces, la diferencia entre mi lugar favorito de hace 20 años y el cuento es todas las experiencias que yo personalmente he adquirido durante esos 20 años y que pude sacar en este libro. La persona que ha visto la obra, por más que la haya visto 2 o 3 veces, cuando lee el libro, que al principio parece un libro de niños, pero el fenómeno ha sido que el que lo lee se identifica, el que lo lee se conmueve. Es para todas las familias, para todas las personas. El que lo lee me dice, todo comienza... Me acuerdo cuando yo iba a la casa de mis abuelos, me acuerdo cuando yo chiquito comía esto, me acuerdo, entonces no solamente panameños. Era lo que te iba a decir, porque conecta con cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Lo vas a sacar en inglés? Solamente a ver para saber. Sí. Tienes que hacerlo, porque es eso, es una historia que te lleva a tus raíces, que te lleva a lo bonito, que te lleva a esos recuerdos y te hace revivirlo de alguna manera. Y ahí yo me di rienda suelta sin saber ni siquiera cómo iba a lucir el libro, porque no tenía, uno cuando trabaja en teatro, por ejemplo, yo que hago los libretos, y todo, yo mando los libretos, el productor produce, el director dirige, el actor actúa. Si la obra queda buena, es culpa es gracias al director y a los actores. Claro, si queda mala, es culpa del escritor. Entonces, ¡ay, qué horror, es verdad! Entonces, yo no tenía una imagen de cómo lucían, de cómo... Sí, los personajes que aparecen ahí, que son personajes de la tradición panameña, como la Tulivieja, que en muchos países la conocen como la Llorona. Ajá, exactamente. Tenemos a la niña encantada de Salto del Pilón, que es una de mis historias favoritas de niño, que era una niña que vivía en el fondo de un río, que el lugar existe, el Pilón existe en Panamá, y los hombres, atraídos por su belleza, pero ella estaba cubierta en oro. Y ellos, atraídos por el oro, se tiraban al agua y se ahogaban. Claro, no puse eso en el libro, claro. Pero me maravillaba esa historia de la Tulivieja. Por supuesto, uno se iba a dormir pensando que le iba a salir la Tulivieja y que se lo iba a robar. Entonces, todo eso salió ahí expresado. Y cuando termino el libro, le digo a mi esposa, entonces, ¿y ahora quién me ilustra esto? Te iba a preguntar eso, sobre las ilustraciones, porque están bellísimas. Sí. Me encantan lo que transmiten, además. Creo que puede gustar a los niños y pues de la misma manera adultos. ¿Quién ilustró este cuento? Buscando, porque el presupuesto era limitado. Yo tengo mi hermano, que es mi hermano mayor, que es mi inspiración, es la persona a quien yo admiraba de niño, porque también es artista. Él le pasó una cantidad de talentos a sus hijos. Él les enseñó a tocar guitarra, ellos saben cantar, ellos saben dibujar, pero mi sobrina, que recién cumplió 30 años, yo me fui de Panamá hace 20, o sea que cuando yo me fui de Panamá, ella tenía 10 años. Y ahora está más alta que yo, ya es una mujer. O sea, fue un shock porque esa es una parte ya de mi historia personal. Yo me fui de Panamá en el 2006 y regresé hasta el 2022. Nunca regresé en medio. ¿Por qué? Circunstancias. Yo llegué acá, yo no tenía todos mis papeles en regla, eran otros tiempos, o sea, podía trabajar por lo menos, hacer cosas, no morirme de hambre, pero siempre pasaba algo que o el trabajo cambiaba, o la plata no había, o el tiempo no había, o tenía 2 trabajos, o ahora no se puede, el otro año, el otro mes, y pasaron 16 años en ese lapso. Entonces, cuando ya yo veía las cosas que mi sobrina hacía por las redes, y a veces me mandaban videos de ella cantando y esto, se nos ocurrió decirle. Entonces yo le digo, pero te voy a pagar. No pienses que es porque tu tío es gratis, no te va a pagar. Era uno, porque yo valoro su trabajo, y 2, para que lo hiciera, porque si lo hice, se lo hacen a su paso. Y qué bonito que lo haga una sobrina tuya. Entonces, claro, ella personalmente ha visto la obra cuando tenía 10 años, cuando tenía 15, cuando tenía 18, ha visto la obra a varias edades. Claro. O sea, conoce la historia. Y le mandé el cuento ahora. Cuando empecé a ver los primeros bocetos, eso que tú ves los bocetos así a lápiz, sin mucho detalle, yo decía, esto va bien. Demoraba, a veces se me perdía, esto de estar acá y allá, y entonces no, que se me fue la luz. Ese es el problema cuando es la familia la que exacto, te lo hace. El internet. Y entonces pasaron varios meses, pero cuando yo vi el producto final, yo dije, valió la pena. Y ella rehusaba a usar ningún tipo de inteligencia artificial. Eso todo lo hizo ella de su puño. Qué bueno. Y lo digitalizó, pintura digitalizada a mano con esas tabletas que tienen que pintan. Sí. O sea, ella hizo todo ella. Qué o sea, que bonito. es difícil de copiar,
de duplicar. No, y que en estos tiempos uno necesita esa parte humana. Entonces ella no quería, ni siquiera, imagínate, no quería una entrevista de radio conmigo, le da pena. Entonces, si ves la contraportada, yo quería la foto de nosotros. Pero ella es tan penosa que no me quiso mandar la foto, sino que me mandó un dibujo. Y le dije, entonces, bueno, haz un dibujo mío, ya vamos a poner los dos dibujos. Claro, porque como que yo foto y tu dibujo. Entonces, pero fue algo también bien original. Ay, no sé si lo pueden ver, miren qué lindo. Entonces, como digo yo, quedó en familia, todavía tiene más significado para mí. Todavía más, claro. En el 2003, cuando yo lancé la obra primera vez, hay una escena de la historia donde él reconecta con la abuela. Porque, ¿qué pasa? El niño, como te conté al principio, no quería ir para allá, se aburría. Él se escapa una noche, se pierde en el bosque y el niño, cuando se ve perdido, se le aparece el primer personaje. Está buscando señal con su teléfono, por cierto. El primer personaje, que es el Tomasito el Cocuyo, se llama. Ajá. Y él le dice, ¿tú estás seguro? ¿Por qué estás llorando? Dice, porque aquí no hay nada que hacer, esto es aburrido. Dice, ¿tú estás seguro de dónde tú viniste? Dice, sí, aquí no hay nada. Cierra los ojos. Entonces se lo lleva a la espesura del bosque donde comienzan a aparecer otros personajes. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En el transcurso de la historia, cuando inclusive los papás hablan con cuando el papá de Andy, Andresito, habla con su mamá, la abuela, se descubre que es que cuando el niño duerme, la abuela le cuenta todos estos cuentos. Entonces lo que el público ve es lo que el niño está soñando. Oh, ese básicamente es la esencia. Y también pasa en el cuento. Entonces es muy bonito cómo el niño descubre eso en el libro a diferencia de la obra. Y al final, que fue la parte donde me emocioné, espero no emocionarme ahora porque lo he contado varias veces, que era cuando el niño ya se tiene que regresar, que no quiere regresar, y dice, yo voy a regresar todas las veces, Semana Santa, vacaciones de verano, Navidad, a mi lugar favorito. Cuando va en el carro, él le dice a la mamá, gracias por estas vacaciones tan bonitas. Y él va a agarrar su celular, por primera vez desde que se fueron de vacaciones, lo mira y dice... y lo pone a un lado, como diciendo, esto ya no es lo que me llama la atención. Y después voltea y en el parabrisas del carro se ven a Tomasito el Cocuyo, Vicente el Gallo, las hadas de la pollera, despidiéndose de él. Esa parte fue muy emotiva, belleza. Tanto escribirla como cuando ves, hay un mapa ahí que sale de Panamá, cuando él dice, Panamá es mi lugar favorito. Uh-huh. Y como te digo, eso se traduce a el país que tú quieras, porque yo pienso que inclusive, sí, el protagonista de la historia en el libro es Andy. Le decían Andy porque es un niño, tú sabes. Uh-huh. Pero yo pienso que el protagonista, una vez que lo tiene en la mano, el protagonista es el que lo lee. Porque el protagonista comienza entonces a despertar, oye, yo también, la comida. Vas a conectar con tu lugar favorito. Con tu lugar favorito, exactamente. Y eso es algo que se hizo sin planearlo, precisamente con esa intención, pero que gracias a Dios pasó orgánicamente y tomó 20 años, repetirlo por 20 años, porque han pasado muchas generaciones de niños. Hoy en día, el que hizo el primer Andy ya tiene niños de la edad de Andy. Eso es increíble. Inclusive cuando fuimos al Teatro Nacional a vender el libro, había un señor con una niña como de 5 años. Yo soy malísimo para vender. Ajá, mi esposa es la que hace esa parte. Qué bueno. Y yo estaba así, y ay, ¿le gusta el libro a la niña? Y dice, sí. Es que no, lo que pasa es que yo vi esta obra en el 2018 y ella no había nacido todavía. Y me encantó y ahora tengo la oportunidad que ella la vea. Él no sabía quién era yo. Y digo, ay, mira, si soy tan buen vendedor que le digo al señor, bueno, mire, si quiere vea la obra primero y si le gusta, entonces compra el libro. Y mi esposa me miró. Mira, llévese el libro una vez. Mi esposa me miró como que... Y entonces le digo, no, espero que la disfrute. Mucho gusto, Jonathan Prosper. Él mira el libro, mira el afiche que había atrás y dice, ¿usted es Jonathan Prosper, el escritor? Yo le digo, sí. ¿Cuánto es? Y me lo compró una vez. Claro. Entonces, me lo puede firmar. Yo no había firmado nada más que cheques y cuentas por pagar antes. Nunca habías dedicado un libro. Entonces, empecé a firmarlo. El lobby estaba lleno porque era antes de la función. Y la gente quiso que le Y cuando la gente también, ve entonces... qué está pasando ahí, viene mi esposa y dice, no, que aquí está el escritor. Mira, se vendieron, nosotros llevamos como 200 copias.
se vendieron todas antes de comenzar la función. Imagínate. Y ya tú me podías poner fuego en esta mano, yo no sentía nada porque la tenía dormida. Claro. Nunca había firmado tanto, entonces yo hacía la firma personalizada. O sea, no era nada más el garabato. Yo decía, yo soy así. Espero que te guste, espero que disfrutes. Entonces me gustó esa conexión de que el señor que había ido hace 5 años, ahora va con su niña a verla, y créeme que la esperanza es que otras generaciones esto siga viéndolo. pasando de generación Exacto. en generación. Estuviste 16 años sin ir a Panamá. ¿Qué sentiste cuando volviste? Me perdí como 5 veces, tenía que andar con GPS en Panamá. Muchos cambios. Yo me fui, no sé cuándo fue la última vez que tú fuiste a Panamá. No, el año pasado. Imagínate, yo fui, no había cinta costera cuando yo fui a Panamá. Imagínate, claro. Y El de centro, repente, lugares que ya no están, cambio. edificios que no estaban, ahora están. Los lugares donde nosotros vivíamos, donde yo vivía, ya no está. Ahora hay una clínica veterinaria. El lugar donde mi esposa vivía, ya no hay nada. Hay otra, como que una casa, no sé. O sea, era un shock de estoy en Panamá, pero no estoy en Panamá. Y llega un momento que esa parte uno no la comparte porque uno no quiere ser mártir, pero tal como le decía la canción de Franco Evita, extranjero. No eres ni de aquí, sientes como que no eres ni de aquí ni de allá en ciertos momentos. Pero a los 5 minutos y después de comerme los primeros mafá, no sé si es mafá que ya entonces ya el acento me comenzó a volver, ya conocía las calles, ya le tiraba los carros a la gente. Y entonces, imagínate que nosotros demoramos como 5 vueltas mal hechas para llegar al hotel en donde nos quedamos. Porque ya esa calle no existía, ahora tienes que dar la vuelta. ¿Cómo ese carro llegó allá? O sea, claro, va cambiando todo ahora. Todo. La gente. La esencia está todavía. La esencia está. De hecho, el panameño muchas veces, dicen por ahí, no lo dije yo, que tiene la cultura de quejarse de todo. O los latinos en general. Pero la atención, ellos no sabían que yo era panameño. Claro. Y la atención era muy buena. Desde que llegamos al aeropuerto, hay muchos cambios positivos. Totalmente. No solamente estructural, no solamente las calles, las autopistas, los edificios. Sientes que estás en Miami, de repente. Porque, como Miami pequeño, exacto, sí. Es como una urbe, pero cuando... La gastronomía es muy rica. La gastronomía... Bueno, la gastronomía mía se limitó a la comida de mi casa. Ah, bueno, ok. Pero hay muchísimas opciones. No. Hay muchísimas opciones. Y cuando opciones. Cruzas el Casco Viejo. Ay, espectacular. Entonces ya vuelve. Y para que sepas, ese libro y todas las obras de teatro que yo he escrito en su mayoría, ese es el lugar que yo llamo mi punto de inspiración. Es que es hermoso. La Plaza de Francia, donde está el obelisco con el gallo, esa esquina, ahí fue donde, de hecho, yo escribí mi primera obra en el 99. La obra se llamaba Ladrón que roba ladrón tiene un centenario de perdón. Entonces, esa obra transcurría en un barrio de San Felipe, que es donde está el Casco Viejo. ¿Y cómo se me ocurrió? Yendo a esa plaza con mi esposa la vas a escuchar siempre que estamos en todos lados juntos. No, pero qué bien, me encanta. Y yo decía, no traje nada para escribir, pero se me ocurre algo. Te lo voy a contar, pero tienes que prometerme que te vas a acordar. ¡Ay, qué compromiso! Y entonces le empecé, ¿qué tal si? Todas las historias comienzan, ¿qué tal si? Y entonces comencé a decirle lo que veía. El señor que vendía raspado, los niños que jugaban en la calle, fútbol, esta otra persona, los turistas que vienen por ahí. Y Panamá tiene mucho de eso, tiene mucha riqueza visual, sí, tanto en lo urbano como en lo tradicional, lo folclórico. Como tú misma mencionaste, son gente que se disfruta de las tradiciones. Me encanta y eso. Eso lo he visto también exaltado, por ejemplo, los domingos que hacen el paseo peatonal en Casco Viejo, que hacen el paseo de las polleras, está la calle de los sombreros. La calle de los sombreros es hermoso. Es una cosa imposible no sacar el teléfono para tomar una foto o un video al pasar por allí. Bueno, en todo lo que es el casco ahí antiguo, de verdad que es un lugar mágico. Lo que es mágico. Eso es lo que te decir, lo que transmite estando allí, caminando por sus calles. Y te sientes, además, en un espacio seguro. Te hace sentir como en casa. Sí. Es un lugar favorito. Es mi lugar favorito. Panamá sigue siéndolo. Como yo digo, yo respeto, amo este país. Este país me dio muchas oportunidades. De hecho, mi hijo... ¿Por qué te convertiste en inmigrante? Bueno, a diferencia de muchos otros países, no fue por razones políticas o saliendo de mi país por nada de eso. Simplemente era la oportunidad. Yo sentía que a veces hacíamos 10,000 cosas y llegábamos arrastrando a final de mes para pagar las cuentas. Y sobre todo, mi esposa y yo tenemos un hijo que este año cumple 28 años. ¿Y nació en dónde? Nació en Panamá. Nació en Panamá. Y vino aquí a los 8 años.
Él no ha regresado a Panamá desde que llegó aquí, y ahora tiene 28, o sea, 20 años que no va. Pero ¿por qué? En mi caso, las mismas circunstancias. Pero él sí, escuela, entonces ya él se fue criando en este ambiente norteamericano. Él es bilingüe full, desde que tenía 3 meses, yo todavía no puedo decir Fort Lauderdale. Pero bueno, pero habla español. Sí, Eso porque es en la casa, importantísimo, porque en la casa se habla español. Exactamente. En la casa se habla español, y si tú hablas con él, si hablas con él en audio, sin video, piensa que estás hablando conmigo. La misma voz, el tono, los chistes, el humor. A mí me gusta hacer reír, pero ese muchacho me hace reír. ¡Ay, qué bueno! Tiene su propio humor con un poquito de mi sazón, pero con sus propios ingredientes. ¡Qué bueno! Hablamos, por supuesto que hubo situaciones muy, muy difíciles, complejas, porque llegó de niño, el cambio cultural, los papás trabajando, mucho tiempo solo, tienes amigos, hablas más inglés, pero hablamos español. Y entonces en la adolescencia, nosotros llamamos los años donde empieza el 13 al 19, esos años es prácticamente como que papá no sabe nada, ya no me gusta. Lo sé. Yo tengo una amiga que dice que unos extraterrestres llevaron a su hija cuando ella tenía 11 años pero y se la devolvieron ya cuando los tenía los 20. A mí me dijo un amigo mío, un amigo que conocí, que es de Brasil, dice, él regresa. Como a los 16, 17 regresa. El mío se tardó más en regresar, entonces, pero bueno, está regresando ya con 23. Tal cual. Hoy en día mi hijo y yo texteamos todos los días. Qué bueno. Me hace unos regalos de cumpleaños, de Navidad, del Día del Padre, espectaculares. Qué lindo eso. Tiene muchos detalles, habla con su mamá. Conmigo textea, no sé si piensa que yo soy el más joven, no sé. Conmigo textea y me manda memes y cosas. Con la mamá habla por teléfono, la llama. Y hablan horas. ¡Qué bien! Sí, qué esa maravilla. Comunicación. Ahora mismo le está estudiando, es la primera generación de Prosper Argüellos, que se graduó de una universidad en Estados Unidos y está estudiando su doctorado ahorita. ¡Qué bien! Sí. ¡Felicitaciones! Eso es, como decir, una de las causas por las cuales, una de las razones por las que vinimos, para un futuro para él. No, pero me encanta que igual, fíjate, a pesar de estar en este país y sabemos que por lo menos la cultura aquí que te puede ir absorbiendo, los puede ir alejando como familia, ustedes mantuvieron mucho su cultura latina de estar juntos, de estar en contacto, de un texto, de una llamada telefónica, de hablar español. Porque tengo amigas que aunque ellos le hablaban a los hijos en español, los hijos siempre le contestaban en inglés. Sí. Y no hablan español, sino muy poco. O muy poquito y con acento, por supuesto. Sí. Por eso te digo, la importancia, que no es fácil porque para ellos es más cómodo hablar en el idioma que ya hablan con los amigos. Sí. Sobre todo cuando llegaron tan pequeños. Sí. Y sin embargo ustedes pues lo pusieron allí y lo obligaron. Yo digo que yo lo obligaba a mis hijos desde el amor porque quería que ellos también aprendieran español. Ahora, ¿tu hijo tiene un poco de esa vena artística de ese escritor que tiene su papá o no? La tuvo de niño. De hecho, él, nosotros comenzamos, mi esposa y yo, nuestra productora se llamaba Producciones Tú y Yo, porque era tú y yo. Ajá. Y comenzamos a hacer teatro infantil. La primera obra infantil que hicimos era basada con los personajes de los Picapiedra. Pedro Picapiedra, Pablo Mármol. ¿Pero que hacían aquí o que en Panamá? Ok. Mi hijo fue Bam Bam. Ah, imagínate. Y todo el texto que él tenía era Bam Bam. O sea que claro, no ensayaba, ya Bam Bam. Bam Bam. Después hicimos una basada en los personajes de Popeye el Marino. Yo era Brutus, otro amigo era Popeye, estaba Olivia, mi hijo era Cocolizo. Y la única línea que ya tenía un poco más de peso dramático decía, ¿qué quieres comer hoy, Cocolizo? Espinaca, Popeye, espinaca. Ya tenía una línea. Y sorpresivamente hizo El Principito. No conmigo, con un director en Panamá. Y cuando yo me alejé, o sea, yo no quería interferir o que él sintiera presión de que su papá, ¿qué hace? Se aprendió unos textos de este tamaño, era una cosa impresionante. Y por supuesto, papá llorón. Yo quedé llorando cuando vi la cuestión, especialmente cuando lo pica la culebra. Spoilers, si no han leído El Principito. No, por Dios, léalo. Si no lo han leído, búsquenlo. Cuando él muere, en esa escena que el niño muere, yo decía, Dios mío, ¿qué es? Y al final, desde chiquito, él es así. Cuando estábamos haciendo el brindis, después de la función, señor director, ¿yo puedo decir unas palabras? Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué iba a decir? Quiero agradecerlo por todo el trabajo, no sé qué, pero quiero agradecer en especial a mi papá. Ay, Dios, ya lloraste. Entonces, nosotros somos llorones los dos, pero mi esposa aguanta más que yo cuando viene a mi hijo. Cuando es la relación de padre e hijo, yo no te puedo ver una película de padre e hijo. Claro. Porque es inevitable conectar. Exacto. Entonces, sí lo hizo por un tiempo, pero después no era lo suyo. Y sorpresivamente, lo suyo fue el fitness. O
totalmente el antónimo de lo que su papá era, porque yo no sabía ni que era una treadmill. Entonces, se fue por el fitness porque en la escuela comenzó a hacer lucha. Y agarró una disciplina. Primera vez que yo veía unos apps en persona. Ajá, ¿y fue de tu hijo? Él nos enseñó a comer, porque dice, yo no como azúcar, yo no tomo sodas, yo no como arroz, yo no como pan blanco. Yo comía Doritos, yo comía pan blanco, yo comía... Exactamente, entonces, todo lo que no te deja tener los cuadritos. Exacto, yo se los pasé, se los heredé. Pero él agarró una disciplina con ese deporte y se fue por esa onda y ahora está estudiando terapia física, el doctorado en terapia física. ¡Qué bueno! Y le gusta, pienso que esa es su vocación. Eso sí, nunca, porque nunca pasó en mi casa tampoco, de que tienes que ser doctor, ingeniero, arquitecto, abogado. En este caso, nosotros somos esta generación de padres que lo que tú decías, nosotros te apoyamos. Si tú vas a ser el payaso de circo, vas a ser el mejor payaso de circo. Claro. Pero siempre y cuando haya esa comunicación. Pero siempre nos los manifestó, nos sorprendimos, pero lo hemos apoyado y el resultado, pero gracias a Dios, se está dando. Qué bueno por él, qué bueno por ustedes, orgullosos y a él padres. le encanta lo que hacemos nosotros. No, mejor todavía. Sí. Jonathan, en parte de la información hay algo que me llamó mucho la atención que dice, a ver, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Sí. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque cuando yo vine en el 2006, yo tenía 33 años. Tengo 20, ya dije mi edad. No importa, ya me resigné. Importa, te ves muy bien, así que con orgullo. Cuando vine a los 33 años, uno viene con muchos sueños. En Panamá hay un término que dice pensar en pajaritos preñados, que es como que vienes con igual, esas ideas. Sí, creo que es muy latino. Ajá, entonces yo decía, no, hombre, yo soy escritor. Yo llego allá y Telemundo me jala de una mano y Univisión de la otra y Paramount me jala por el pelo. Y mi primer trabajo fue aseador de un edificio de oficinas. Imagínate. Entonces, yo quise renunciar, no renunciar, sino, ¿sabes qué? Esto ya no es lo mío. Ya me resigné, perdí. No voy ya esto es lo mío, a trabajar, cobrar los cheques los 15, los 30, esto es lo mío. Pero por alguna razón siempre llegaba algo o alguien a pedirme o un libreto o escríbeme esto o tienes una infantil y me traía de vuelta. Entonces, cuando empieza a pasar el fenómeno de mi lugar favorito, ya yo estaba acá. La primera vez que yo veo mi lugar favorito desde el público, desde 2006 que me fui de Panamá, fue el 2025. Imagínate, no puede ser. Porque cuando la hicieron musical, ya yo no estaba en Panamá. Entonces, esto de las redes no estaba tan popular todavía. O sea, que yo le decía, oye, mándame un video, mándame una foto. Y a veces la gente se olvidaba del escritor. O se olvidaba, ellos están allá en lo suyo, ellos están en su obra. Yo no era la prioridad. Y entonces sí me sentía como que, pero cuando las cosas te persiguen, entonces tú tienes que entender que llega un momento que tú dices, hey, esto es lo mío. Entonces yo dejé muchos sueños a un lado, porque las cuentas que hay que pagar, los trabajos, el hijo, la comida. Y a veces es eso, nos olvidamos de los sueños o los dejamos de un lado, como estás diciendo. Pero nunca los abandones. Y este sueño en particular, si lo quise abandonar en algún momento, que ya no me acuerdo, no quiero ni hablar con el sueño de eso, él no dejó que lo hiciera. Me persiguió y así me persiguieron otros libretos que he escrito. Qué bueno. No hay fecha de expiración, como dije. No hay fecha de expiración. Para los sueños. Y todavía, y eso se lo dije a mi hijo, porque a veces mi hijo decía, no, pero que ¿sabes? Cuando llegan esos momentos de dificultad y tú dices, no, yo sé que porque se sacrificaron por mí no hicieron esto. Y yo le digo, no, espérate un momento. Yo no he sacrificado nada. Hemos pasado trabajo o hemos hecho eso para que tú estés mejor, pero mis sueños están esperando a ellos. Yo voy a seguir haciendo esto. Y créeme que todavía tengo 200 historias que contar. Tengo libros que escribir, tengo novelas que quiero escribir. De hecho, hay una novela, no te preocupes, yo sé que no voy a hacer el spoiler. Si no vayas a hacer el spoiler todavía. Pero es una historia que creé en mi cabeza hace casi 15 años, cuando llegué aquí. Esa sí la creé, la mentalicé aquí. Pero entendí que por qué no la he terminado o por qué no la continué. Porque me faltaba experiencia, me faltaba conocimiento, me faltaba llorar más, me faltaba sufrir más, me faltaba pasar hambre, me faltaba que me gritaran, me faltaba que me despreciaran, me faltaba que me discriminaran. Me ha pasado de todo. He perdido,
En el 2008 perdí a mi papá. No pude estar allá porque estaba en mi proceso migratorio. En el 2009 mi esposa pierde a su abuela. En el 2025, ahora que fui con mi lugar favorito, pierdo a mi mamá, que estaba muy enferma. Y entonces estaba en el hospital. Esto lo van a saber ahora. En el día yo estaba en programas de radio, ruedas de prensa, entrevistas, fotos, glamour, pero en la tarde yo iba al hospital y nadie sabía dónde yo estaba. Y en la noche para el teatro, a recibir aplausos, a firmar libros. Dios mío, y eso, la mezcla de emociones. Sí, pero era necesario. Y pude, por lo menos siento que pude despedirme de mi mamá. Siento que ella entendió por todo el tiempo que estuve lejos. Y eso a su vez me da ahora, creo que si ahora continúo con algo que comencé hace 15 años, créeme que el sabor, el resultado va a ser totalmente, y ahora sí que voy a involucrar a toda la comunidad latina. Y ahora sí, a ver, tienes muchas cosas más, lo que estás diciendo, experiencias vividas. Aquel no era el momento. Exacto. Y créeme que no todo lo que escribo es drama o tristeza o dificultad. Mi fuerte es la comedia. O sea, yo hago reír a la gente, eso es lo que me encanta hacer. No hay nada más sabroso que llegar a un lugar que nadie sepa quién es el escritor y ver la reacción. Claro, claro. Y me pasó, yo tengo una obra que se llama Nuestro lado de la cama, basada 99.9% en mi vida con Giselle, mi esposa. Qué bueno. Porque nosotros este año cumplimos 30 años de casados. Imagínate. Tenemos cada uno un lado de la cama donde siempre dormimos. ¿Qué pasa si cambias de lado? ¿Cambia algo? Sí. Pareciera que no, pero sí. Entonces, en una noche de peleas, tú vas a cambiar, vamos a cambiar hoy. Yo voy a dormir del lado de acá. ¿Y a dónde que el tipo puede dormir? Porque no se acomoda, no da. Claro. Y esa obra se hizo aquí, en Miami, en un teatro que se llamaba El Yunque. De hecho, la protagonista fue Liliana Rodríguez Morillo. Claro, sí. Oye, la última función la vimos detrás de la cabina de sonido porque estaba abarrotado el lugar. Ay, y cuando tú ves que gente de Venezuela, gente de Puerto Rico, gente de México, gente de Perú, todos se están riendo de una cosa que tú escribiste, eso es una satisfacción muy grande. Totalmente. Y que al final, cuando se enteran que tú eres el escritor, vengan y te digan, oye, tú hablaste con mi esposa para escribir esto. Ves entonces que hay conexión de cosas que le pasan a uno. Claro, se sienten relacionados. Entonces con todo siento que así mismo pasó con mi lugar favorito, con Ladrón que roba ladrón, con Nuestro lado de la cama. Tengo una que se llama Ni la muerte nos separa. Esa no voy a adentrar porque esa involucra a la mamá de Giselle. Pero todas mis creaciones tienen algo mío. Qué bueno. Y la gente, pienso que al tú poner algo de tu realidad, de tu corazón, de tu verdad, conectas más fácil con la gente. Y eso crea esa reacción positiva de que se rían, lloren. En una misma obra, gracias a Dios, yo he podido hacer reír a una gente a carcajadas y llorar. Y volver a reír al final. Pero fíjate qué increíble, porque tú has podido, cuando estabas limpiando oficinas, por ejemplo, desistir, renunciar a todo. Muchas veces resulta lo intenté. Que el tocar fondo, como bien aquí también lo dices, fue el punto de partida. Sí. Porque no has desistido y en realidad volviste a eso que te gustaba hacer, a tu esencia, a escribir. Sí. Y ahora, después de los 50 años, es que me atreví un poco a soltar lo que realmente yo hacía, porque en ese tiempo todavía un poco el ego y el orgullo decía, no, me vine para acá y ahora van a decir que estoy limpiando baños y se van a burlar y van a decir que fracasaste. Entonces uno se guarda esas cosas, pero no las olvida. Y hoy en día yo te puedo decir que ahora mismo yo trabajo de property manager en una propiedad y ahora estoy haciendo el puesto que hacía la señora que yo veía. Ahora yo estoy haciendo esa posición. Pero entonces yo sé cómo tratar con dignidad al que está limpiando. Totalmente. Al que está en el mantenimiento. A cualquier persona. O sea, yo he pasado por todos los niveles. Entonces, y has aprendido de cada uno. Y por eso tampoco acepto que alguien que esté haciendo un trabajo menos se menosprecie. Le digo, no. Tú estás ahora, eso es lo que estás haciendo ahora, pero no es donde te vas a quedar. El trabajo dignifica. Exacto. Pero mientras siempre te mantengas con un sueño, con una meta, con valores, con amor, con fe, porque este país, en todos los lugares, pero aquí en este país te van a dar duro, te van a golpear duro al punto de que o te vas para atrás, para tu casa, para tu país, o
renuncias y quedas haciendo cualquier otra cosa menos lo que viniste a hacer o lo que soñaste con hacer. Y no importa si tienes 35 o 53 como yo, al revés y al derecho son números solamente volteados. El sueño se queda y sí se puede. Esto sí tiene este país, que si tú te lo propones y tú vas, no importa cuántos obstáculos, si tú sigues y sigues y sigues, no importa si es en 1 año, 2 años, 3 años, tú lo puedes lograr. Sí. Y si no, inclusive puedes transformar. He conocido muchas personas que transforman lo que ellos pensaban para lo que venían a este país y lo que iban a hacer y terminan siendo muchísimo más exitosos en otra área. Porque definitivamente sí hay las oportunidades, lo que pasa es que hay que trabajar. Y en tu caso, qué bonito que en realidad nunca dejaste de soñar. Y no de escribir. Nunca me han dejado dejar de escribir. Sí. Exactamente. Porque siempre pasa. Y por eso que nos traes estas maravillas como mi lugar favorito. ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, está en Amazon. Por ahora, porque como te dije, esto era un presupuesto bien limitado. Y gracias a Dios existe esta plataforma. Pero ya va, esta es la librería más grande del mundo. Sí. Y de hecho, la maquetación del libro es algo que también tuve que aprender. Porque mi sobrina me hizo los dibujos. Pero entonces montarle las letras, eso lo hice yo. ¡Ay, qué bien! Entonces, 2 cosas que le voy a decir a la gente: YouTube University y Google College. Eso es lo mejor. Yo aprendí todo eso antes de la inteligencia artificial. Ahora es mucho más fácil. Hay herramientas que te enseñan cosas muy rápido. Y eso es otra cosa. Mientras tú te mantengas aprendiendo, mientras tú te mantengas emocionado por algo que no sabes y que lo puedes saber mañana, pienso que, a pesar de tener 53, parezco de 52. No pareces menor, exacto, no te preocupes, mucho menor que lo eso. hice para que dijeras exactamente No, eso. yo sé, pero es que tiene que decir su edad, Dios mío. Sobre todo si se siente y se ve bien. No importa la edad. Claro. Es mantenerte activo. Y es como mi esposa, que tiene su edad, su pasión es vestirse fashion. Todos los días. Es un desfile de moda todos los días en la casa. ¡Qué bueno! Y entonces la gente se queda admirada porque hay mucha gente que, teniendo menos edad o lo que sea, ay, me da pena porque eso como es muy colorinche o eso es muy... No, vive tu sueño, vive tus ganas, aprende, sigue para adelante. No digas, ojalá que nadie me diga nada negativo, que te venga gente, que te digan que no puede. Es parte de vivir. Una de las cosas que yo siempre digo que es uno de mis mollos, si tú quieres que yo haga algo, dime que no puedo hacerlo. Te da gasolina para hacerlo, a fuerza para hacerlo. Porque no es un reto, no es que tengo que complacer a esa persona ni demostrarle nada, pero no me subestimes si en verdad es algo que yo quiero hacer. Sí. Y alejarte. Yo no tengo sed de venganza contra nadie, aunque me hayan hecho el mal. No odio a nadie, no le tengo rabia a nadie, pero aprendí, me tomó un tiempo a desconectarme de la gente. A poner límites. Entonces me desconecto. No sé qué hicieron, no sé si les va bien. Si les va bien o les va mal, fine. Ajá. Pero yo no me interesa. Adiós. Y me sigo rodeando, no de gente que me diga sí a todo, pero de gente que viva sus sueños y dejen vivir los sueños a los demás. Yo les llamo gente luminosa. Gente luminosa. Gente que te aporte, que te ayude, que sea energía bonita y no más bien que te drene, como lamentablemente hay personas que Este libro está en Amazon, lo pueden buscar, como dijiste al principio, estamos trabajando entonces la versión en inglés, ahora mismo está la versión en español. Pueden poner mi lugar favorito o simplemente ponen Jonathan Prosper y sale el libro de primerito, así sale el libro de mi lugar Jonathan, favorito. Me encanta mi lugar favorito, me encanta lo que estás haciendo, toda la energía y las ganas que le estás poniendo también a tus próximos proyectos, lo orgulloso que estás de lo que has hecho y de verdad que gracias porque como latino nos representas, porque los buenos somos más y definitivamente tú lo demuestras día a día con tu trabajo y además con cosas tan hermosas como esto que nos va a llevar a todos a nuestro lugar favorito. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Recuerden buscar entonces mi lugar favorito, regalarlo, que estoy seguro que será un regalazo para muchísimas personas, un obsequio espectacular porque conecta con esas emociones bonitas, con esos lugares que han sido por muchos años y a veces se nos olvida nuestro lugar favorito. También gracias por acompañarnos acá en este episodio de Autores. Compartan este episodio con alguien que ustedes saben les pueda gustar, quizás conocen un panameño, un latino, que estoy seguro va a conectar con este episodio con las palabras de Jonathan, con mi lugar favorito. Hasta la próxima.